Hola chicos, ¿cómo estás? Buenas noches. La noche de hoy vamos a repasar lección 2.2, el GPS del inglés, una masterclass de preposiciones. No puedes tener conversaciones reales si no sabes describir dónde están las cosas. Hoy aprenderás a describir la ubicación del universo entero con la precisión milimétrica de un nativo, eliminando para siempre las dudas paralizantes entre in, on y at. Muy bien, de nuevo lección 2.2 del curso. Nuestros objetivos de hoy. Primero, dominar el vocabulario espacial. Entenderemos que el inglés no traduce las palabras, produce la lógica física del espacio. Dos, aclarar la matriz de in, on y at. Dejaremos de adivinar y aplicaremos la regla infalible de las tres dimensiones. 3. Activar el motor del inglés, el verbo to be o el re. Entenderemos por qué el inglés colapsa si intentas describir una ubicación sin él. 4. Formular preguntas perfectas con where, ¿dónde? Mediante la ley de inversión y responderlas con fluidez nativa. Y finalmente, describir la realidad con there is y there are o hay en español, pero nota, necesito cambiar, depende si el sujeto es singular o plural en inglés. Eliminaremos el hábito de usar la palabra española hay y adaptaremos nuestro cerebro al sistema contable del inglés. Muy bien. Tema 1. ¿Qué es una preposición? Imagina que el sujeto y el objeto están flotando en el espacio vacío. Las preposiciones son el anclaje gravitacional. Son palabras cortas que nos dicen exactamente cómo interactúan dos cosas en el plano físico. ¿Ok? Para describir posición, nota la fórmula universal de ubicación. Primero, porque es inglés, vamos a empezar con el sujeto, y es muy normal en oraciones en inglés. Después del sujeto es el verbo to be, y necesitas conjugar, depende en el sujeto. Entonces, la preposición y el punto de referencia. Un ejemplo, the cat is under the table. Under the table. ¿Ok? Sujeto, the cat, pero necesito incluir el artículo en inglés y también en español. Primero el sujeto, the cat. Entonces, verbo be para sujeto tercera persona singular como the cat. La versión de to be es is, the cat is. Entonces, la preposición under o debajo de. Y finalmente, el punto de referencia. En este caso, the table. El gato está debajo de la mesa. The cat is under the table. El sujeto es el gato. La referencia es la mesa. La preposición under nos da la imagen exacta de la relación. ¿Ok? Under the table. Las preposiciones fundamentales. Comencemos con los tres pilares de la ubicación física. Memoriza la imagen mental, no la traducción literal. Nota, en inglés el contexto es muy importante. A veces vas a intentar de traducir entre español y inglés y vas a ver que tres palabras, por ejemplo, en español va a traducir a una palabra en inglés. Por ejemplo, las preposiciones in traduce a en español. También on traduce a en. También at traduce a en. Primero, voy a empezar con in. In piensa inmersión o contención en un contenedor. El objeto está rodeado por límites o paredes. Está dentro de un volumen. Y nota la imagen. Imagina un poco. La animación no es perfecta. Nota, the key is in the box. La llave está en la caja. Piensa de la caja como un contenedor y la llave está adentro. Está rodeado por límites o paredes, como las paredes del contenedor. On, piensa gravedad o contacto. On, tocando una superficie. El objeto descansa tocando una superficie externa, como the key is on the box. Imagina que la llave está tocando la caja, como on the table. On. Piensa de una superficie. La superficie puede ser horizontal, como una mesa, o también vertical, como la pared. On. Otra preposición. Under. Piensa protección,
oculto. El objeto está físicamente debajo de algo que lo cubre o proyecta sombra. Como the key is under the box. La llave está debajo de la caja. Debajo de. Under. Como under the table. Debajo de la mesa. Under. So, de nuevo, in para inmersión o contención. On cuando hay contacto. Si el objeto está tocando una superficie. Y under como debajo de. Debajo de. Preposiciones de proximidad. ¿Qué pasa cuando los objetos no se tocan, pero comparten el mismo vecindario? Usamos palabras de relación. Palabras de relación. Next to. Next to. Piensa vecindario inmediato. Al lado de o junto a. No hay nada más en el medio del camino. So, imagina que la llave y la caja están un poco más cerca, un poco demasiado espacio en la imagen. Next to. Al lado de, literalmente, significa to the side of. Lado es side. So, next to the side of, al lado de. Como the key is next to the box. La llave está al lado de la caja. Next to. Ahora, between. Sándwich espacial. Between. Como entre. Atrapado exactamente en el medio de dos objetos distintos. Recuerda, dos objetos. ¿Ok? Porque vamos a hablar sobre among en un minuto y aplica cuando hay más que dos objetos. Between. Exactamente en el medio de dos objetos distintos. Como the key is between the boxes. Boxes porque hay dos. La llave está entre las cajas. Caja, llave, caja. Between the boxes. Y ahora, among. Multitud o masa. Rodeado o mezclado en un grupo compuesto de tres o más cosas. ¿Ok? So, nota la diferencia entre between y among. En la visualización, nota, hay muchas cajas y una llave. The key is among the boxes. Nota la traducción, bastante similar a la traducción de between. So, nota, otro caso en que el contexto es muy importante en inglés porque a veces la traducción va a ser repetitivo, ¿ok? O duplicado. Nota among en contra between. La llave está entre las cajas, pero nota en inglés hay dos palabras que puedes usar para describir la situación. The key is among the boxes. Una llave entre muchas cajas. Among us, exactly. Among us. Yeah, exacto. Piensa de among us. Us, un grupo de personas y una forma de, no sé la palabra en español, pero like zombie o una persona no humano entre un grupo de humanos. Exacto. De nuevo, rápidamente. Next to, piensa el vecindario inmediato, al lado de o junto a. Between, piensa de un sándwich espacial atrapado exactamente en el medio de dos objetos, ¿ok? Entre o among, cuando hay multitud o masa de objetos, rodeado o mezclado en un grupo compuesto de tres o más cosas. Preposiciones de perspectiva. Estas preposiciones cambian dependiendo de dónde estés parado tú. Requieren un punto de vista para tener sentido, o un observador. Primero, behind, punto ciego, oculto en la parte trasera del objeto de referencia. ¿Ok? Nota la imagen. La caja oculta la llave. The key is behind the box. La llave está detrás de la caja. Behind. Como la mano está detrás de la pantalla. Behind. El opuesto de behind es in front of. Visibilidad prioritaria. El objeto está frente a la referencia, bloqueándola parcial o totalmente. In front of. The key is in front of the box. La llave está delante de la caja.
delante de. Como el cuadro está delante de la pantalla. O la mano está detrás de la pantalla. In front of y behind. Y también nota, necesita un observador. La regla del observador. In front of, delante de, y behind, detrás de, dependen estrictamente de tus ojos. Si trazas una línea visual desde ti hacia la caja y la llave interrumpe esta visión, la llave está in front of. Si la caja bloquea a la llave, está behind. El eje vertical secundario. ¿Qué pasa cuando hay elevación, pero cero contacto físico? Aquí es donde abandonamos on y under y pasamos a above y below. Above, below. Primero, above, elevación libre, por encima de o flotando o suspendido sin tocar la referencia en absoluto, como un avión y la ciudad. The plane is above the city. El avión está por encima de la ciudad. Above, sin tocar, ¿ok? On, tocar, above, sin tocar. El opuesto de above es below, debajo de, pero debajo del nivel. Piensa de profundidad, por debajo del nivel de referencia, sumergido o enterrado, sin soporte directo. The subway is below the city. El metro está por debajo de la ciudad. Below. Nota, por debajo del nivel de referencia, como la calle, la ciudad y el metro o el subterráneo. Below. De nuevo, above, por encima de, pero a la elevación libre. Below, por debajo de, pero profundidad o debajo del nivel. Repaso de conceptos. Masterclass. In en contra on en contra at. Recuerda, las tres traducen a en español, así que el contexto es muy importante. Bienvenido al mayor desafío de ubicación del inglés. En español usamos la palabra en para todo. En inglés debes dividir la realidad física en dimensiones, como 3 dimensiones, 2 dimensiones, 1 dimensión, como punto exacto, 1 dimensión. Primero, in, piensa de 3 dimensiones, como un contenedor. In. Contención y volumen. Imagina meterte a una caja. Si el lugar tiene paredes que te rodean, como un cuarto, o fronteras claras en un mapa, como un país, el sujeto está contenido dentro. In. Usa para habitaciones, como in the kitchen, en la cocina. In the kitchen. Piensa de los límites de la cocina o las paredes en la habitación. También puedes usar in para ciudades y países, como in London o in Spain, España, en Londres o España. También usa para líquidos, como in the water, rodeado del agua, en el agua. También puedes pensar de in como la categoría más grande, ¿ok? Más grande. On es un poco menos específico. También 2 dimensiones. En lugar de dentro un contenedor, está en la calle o tocando la superficie. On. Superficies y pisos. Imagina caminar sobre una alfombra. Si tus pies tocan una superficie, caminas por una calle o vas a un vehículo donde puedes caminar de pie, como un autobús o avión. Usas on, ¿ok? Un vehículo donde puedes caminar de pie, como autobús o avión. Piensa de transporte público en contra transporte privado. In un auto, in a car para una persona o no hay muchas personas. In piensa de transporte privado. Para transporte público, como bus o plane, autobús o avión, usa on. Otros ejemplos, primero de superficies. Superficie como la mesa o superficie pared. Superficies on the floor, en el piso, tocando el piso. On the floor. También otra superficie, más o menos, calles como on Oxford Street, en la calle Oxford. On.
Y finalmente, transporte amplio. On the bus, en el autobús, o on a plane, en un avión. ¿Ok? In, más grande, también volumen. On, un poco más específico, también dos dimensiones, una superficie. Más específico, at. Coordenada exacta o dirección. Imagina el pin rojo en el Google Maps. No importa qué tan grande es el lugar. Solo importa que es un destino, un punto de encuentro o una dirección exacta. ¿Ok? In, volumen o muy grande. On, poco más específico o una superficie. At, simplemente un punto. ¿Ok? Una dimensión. Nota los ejemplos. Primero, para direcciones, como at 123 Main Street, en la calle Main 123. También puntos de espera, como at the bus stop, un lugar específico en la parada de autobús. Y finalmente, para eventos o lugares, at school. In school significa en el edificio específico, en las paredes del edificio, at como el destino, at school. También at a party, en una fiesta. ¿Ok? Probablemente es un poco difícil, las diferencias son sutiles entre estas palabras. Piensa de in como más grande o volumen, 3 dimensiones. On, más específico, en lugar de un contenedor, simplemente una superficie. At, muy específico, simplemente un punto. So, nota la comparación entre, por ejemplo, ciudades a calles a direcciones. El hombre está en Londres, en London o en Inglaterra, muy grande. Entonces, en Londres, on Oxford Street. In London, on Oxford Street, at the store, en la tienda. En Londres, en la calle, en la tienda. Pero en inglés, in London, on the street, at the store. ¿Ok? Y vamos a tener muchas oportunidades de practicar también. Ahora, tema 2. To be, cero estar, es el motor. No puedes ubicar nada si no activas el motor de la oración. El verbo to be significa ser o estar. Aquí usaremos su inmenso poder como verbo estar. Nota, en español, usualmente estar para estados temporales y ser para estados permanentes. Puedes usar be para los dos. Ahora unos ejemplos. Primero, en afirmativo. Sujeto es singular, tercera persona singular. Para tercera persona singular, la conjugación de be es is. The book is on the table. El libro está en la mesa. Para formar una oración negativa, solo necesito añadir not. Como the book is not on the table. El libro no está en la mesa. ¿Ok? Ahora, plural, nota, para sujetos plurales, voy a cambiar el infinitivo be a are. They are. The keys are on the table. Keys es plural. Las llaves están en la mesa. The keys are. The book, singular, is. The keys, plural, are. Similar para personas, ¿ok? He is, él está, pero they are, ellos están. Ahora la comparación negativa. So, para convertir esta oración a una oración negativa, puedo decir the keys are not on the table. Las llaves no están en la mesa. Nota en español, no va antes del verbo. En inglés, después del verbo. En español, las llaves no están en la mesa. En inglés, the keys are not on the table. ¿Ok? Después del verbo. Puedo combinar unas palabras para formar una contracción. Puedo combinar book y is para formar books.
También puedo combinar is y not para formar la contracción isn't. Similar para los plurales también. Nota el secreto nativo. Contracciones. Puedo decir en lugar de the book is on the table, puedo combinar book y is para formar books. The books on the table. Nota, books sin apóstrofe es plural. Con apóstrofe significa book is. Book is. Nota la importancia del apóstrofe porque sin apóstrofe es plural. La contracción con are. Nota menos común, definitivamente menos común que books en tercera persona singular, pero a veces vas a oír the keys are on the table. Más un tip para escuchar mejor. The keys are, porque existen las contracciones. Simplemente intenta de pronunciar la oración muy rápido unas veces. Rápidamente vas a pronunciar la contracción sin querer, ¿ok? Book is, books. Rápidamente forma books. Y realmente es la llave a contracciones. Sí puedes pensar en las reglas o los técnicos, una fórmula, pero realmente es un hábito en lugar de the book is not on the table. Puedo combinar esas palabras para formar la contracción isn't. The book isn't on the table. Nota un truco. Puedo combinar book y is o is y not. Puedo decir the book's not on the table. Totalmente válida. Es importante de reconocer isn't cuando estás escuchando, porque es bastante común isn't. Quizás suena un poco raro. The book isn't on the table. Para plurales, the keys aren't on the table. The keys are not on the table. La forma larga, are not. La forma corta o la contracción, aren't. The keys aren't on the table. Las llaves no están en la mesa. Ahora, la regla de oro, más o menos. En español cotidiano, la mente a menudo recorta palabras y omite el verbo por rapidez mental, como el libro en la mesa. No puedes hacer eso en inglés. En inglés odia los vacíos. Una oración de ubicación siempre necesita un motor. Nunca omitas is o are. Y el problema es que suena incompleta sin el verbo. A veces suena como una cláusula más que una oración completa. ¿Correcto? The book is on the table. La forma del verbo be. El libro está sobre la mesa. Nota, es incorrecto de decir the book on the table. Un nativo sentirá que la oración está incompleta y esperará para más o esperará más. Para más información. Suena un poco incompleta. Ahora, tema 3, preguntas de ubicación. Para averiguar una posición desconocida en la matriz física, en inglés utiliza una palabra interrogativa suprema que actúa como radar direccional. La palabra interrogativa es where. Where, como dónde. Where. Para formar preguntas en inglés, necesitas hacer una inversión del sujeto y verbo. También recuerda que la palabra interrogativa siempre va primero, ¿ok? Al principio. La inversión matemática. A diferencia del español, donde solo cambiamos la entonación de la voz, el inglés exige una alteración estructural visible y obligatoria. El verbo to be cruza la línea y se coloca antes del sujeto para anunciar auditivamente que viene una pregunta. Nota en español, para formar una pregunta, simplemente necesitas cambiar el tono. En inglés, para formar una pregunta, necesitas cambiar el orden. Usualmente, sujeto, verbo, objeto, para oraciones afirmativas, ¿ok? Para formar preguntas, vas a invertir el sujeto y el verbo. Nota los ejemplos. Creando preguntas perfectas. Observa atentamente cómo las piezas del rompecabezas cambian de posición. Haz clic en cualquier lugar de la pantalla para avanzar en el proceso de transformación mental. Nota la oración base. Afirmativo. The book is on the desk. El libro está en el escritorio. Ahora, nota. Inversión y voy a insertar la palabra interrogativa where.
So, para formar una pregunta, puedo decir, where is the book? ¿Dónde está el libro? Nota, the book is the book. ¿Ok? Y nota, no necesito incluir the desk, porque where reemplaza el objeto desk. ¿Dónde está el libro? Siempre voy a empezar con la palabra interrogativa, entonces el verbo y el objeto de referencia, o el objeto. Where is the book? Pero piensa de las contracciones. En inglés es muy común de combinar las palabras con is. So es muy normal de decir where's the book. De nuevo, ¿dónde está el libro? Where's the book? Voy a eliminar la primera vocal en la segunda palabra y reemplaza con apóstrofe y combinar. Where's the book? Y para practicar, puedes intentar de decir where is 10 veces muy rápido. ¿Ok? Vas a decir where's sin querer. Y es un tema de las contracciones. Más de una regla o una fórmula o una cosa técnica, más de acostumbre de hablar rápido. Y una respuesta corta y natural a where's the book. Puedes decir it's on the desk. O la forma larga, it is on the desk. Está en el escritorio. Nota que it's refiere al libro en este contexto. ¿Ok? So, si no estás seguro de it's, puedes decir la forma larga también. Puedes reemplazar book con it, pero no necesitas. The book is on the desk. Funciona todo bien. No suena mal. It's o it is on the desk. Otro ejemplo de una contracción. It is o it's. Ahora, vocabulario esencial. Tema 4. Describiendo la existencia. A veces no preguntamos por un objeto específico, sino que describimos qué hay en un lugar en general. En español, somos perezosos si usamos la palabra hay para todo, o para objetos singulares y también plurales. Con nota, hay un pero o hay dos peros. No necesito cambiar hay. Hay refiere a un pero o dos peros. Pero en inglés es diferente. Atención, en inglés debes adaptar estrictamente el verbo a la cantidad. Usa there is para una sola cosa y there are para varias. ¿Ok? So, de nuevo, depende en el sujeto si es singular o plural. Unos ejemplos de there is cuando el sujeto es singular. There is o there's, de nuevo porque estamos practicando las contracciones la noche de hoy. There's o there is a book on the desk. ¿Ok? La existencia del libro, there's. Hay un libro en el escritorio. There is o there's a book on the desk. Pero si hay muchos libros o 3 libros, en lugar de there is, voy a decir there are. Como there are 3 books on the desk. Hay 3 libros en el escritorio. Nota, para sujeto singular voy a usar is. Para sujeto plural voy a usar are. Ok, ahora la forma negativa. Primero del objeto singular. There isn't o there is not a book on the desk. No hay un libro en el escritorio. Cuando hay unos libros, there aren't any books on the desk. No hay ningún libro en el escritorio. Son 2 cosas. Acá, primero, de nuevo, nota la contracción. Are not. Puede cortar para formar la contracción aren't. Are not. Puedo combinar are y not para formar la contracción aren't. Otra cosa, nota la palabra any. ¿Vas a usar any en oraciones negativas o preguntas? ¿Ok? There aren't any. Porque es una oración negativa. Tengo otra lección sobre any. So ahora solo estoy introduciendo. Pero nota any para negativas o también en preguntas. No hay ningún libro en el escritorio. There aren't any books on the desk. Nota para formar una pregunta. De nuevo, necesito hacer una inversión.
So nota la oración afirmativa. There is o there's a book on the desk. En una pregunta, is there a book on the desk? Okay? So nota afirmativa, there is a book on the desk. Pregunta, is there a book on the desk? So nota de nuevo la inversión entre el sujeto y el verbo. There is, afirmativo, is there, una pregunta. ¿Hay un libro? Is there a book? Para plurales, simplemente necesito cambiar is a are. Are there any books on the desk? Hay algunos libros. There are books. Afirmativo, are there any books? Hay algunos libros. So, de nuevo, rápidamente, tema 4, describiendo la existencia. A veces no preguntamos por un objeto específico, sino que describimos qué hay en el lugar en general. En español somos perezosos y usamos la palabra hay para todo, para objetos singulares, como hay un pero, también para plurales, hay dos peros. Atención, en inglés debes adaptar estrictamente el verbo a la cantidad. Usa there is para una sola cosa y there are para varias. Y los ejemplos, un objeto singular como un libro, there is o there's a book on the desk. Hay un libro en el escritorio. Para muchos libros o 3 libros, there are. Ahora el sujeto es plural. Así que voy a usar there are 3 books on the desk. Hay 3 libros en el escritorio. Para formar el negativo, nota, estoy usando la contracción de nuevo, pero no necesito usarlo si no quiero. There isn't a book on the desk. There is not. Nota, not después del verbo, no antes, como en español. En lugar de no hay un libro, voy a usar is not después de is. Para plurales, simplemente cambiar is a are para reflejar que el sujeto es plural. There aren't o there are not any books on the desk. No hay ningún libro en el escritorio. También nota any para negaciones o preguntas. Ahora, de preguntar, pregunta invertida. Nota, voy a intercambiar el sujeto y el verbo. En lugar de there is, voy a decir a book on the desk. Hay un libro en español, pero en inglés necesito cambiar el orden porque el sujeto es plural. De nuevo, voy a cambiar is para are. Are there any books on the desk? There are, afirmativo. Are there, una pregunta. Aplicación práctica. Conversación simulada. Primero, el contexto. En la oficina, un nuevo empleado está buscando urgentemente el cuarto de baño. Haz clic en la pantalla para evolucionar la conversación desde la gramática de sobrevivencia, como muy primitivo, como Tarzan, hasta la fluidez nativa. So, primero, una respuesta bastante básica. Quizás hay errores, pero la otra persona va a entenderte, al menos. De nuevo, nota, solo para sobrevivir no es perfecto. Si necesitas expresarte y la situación es muy urgente, puedes decir, where bathroom, ¿dónde baño? Similar a español, donde baño no es perfecto, pero probablemente vas a entender. Y la respuesta, over there, por allá. Análisis crítico. Análisis crítico. El mensaje se entiende por contexto físico, apuntando con el dedo, pero suena brusco. Tachamos la regla de oro. Faltan los verbos de estado. O el verbo be. Is para objeto singular. Are para plurales. También falta el artículo the. ¿Ok? ¿Dónde está el baño? En contra, ¿dónde baño? Where is the bathroom? Muy bien. Where bathroom? Más o menos, pero al menos puedo entender. Una respuesta mejor, algo como, excuse me, where is the bathroom? Disculpe, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Una respuesta, it is next to the elevator. Elevator. También nota la preposición next to o al lado de, to the side of. It is next to the elevator. Está al lado del ascensor. Análisis estructural.
Gramática del libro perfecta. Se respeta la inversión. Where is, porque siempre quiero empezar con la palabra interrogativa. Y también en preguntas voy a intercambiar el sujeto y el verbo. Where is, entonces el sujeto. Y se utiliza una preposición de proximidad exacta. Next to. Es ideal y muy educado. Excuse me, disculpa o disculpe. Where is, where, primera palabra en la cláusula. Is el verbo antes del sujeto porque es una pregunta. Y el objeto, the bathroom. Disculpe, ¿dónde está el baño? It is next to the elevator. Ahora, nota que reemplacé the bathroom con it. Pero si quieres decir the bathroom is next to the elevator, todo bien. Está al lado del ascensor. Y finalmente, una respuesta más nativa. Algo como, hey, do you know where the restrooms are? Nota el orden un poco creativo. Puedes decir where is the bathroom sin problemas. Pero nota, alternativa, hey, do you know where the restrooms are? O where the restroom is. Oye, ¿sabes dónde están los baños? Y una respuesta, yeah, they're right behind you. También nota they're en lugar de they are. Pero they are no es mal. Sí, están justo detrás de ti. They're right behind you. Nota behind como detrás. La mano está detrás de la pantalla. Análisis fluido. Los nativos en la calle prefieran plurales. Definitivamente es una decisión. Probablemente es más común de decir restrooms, pero vas a oír los dos. También, y esta parte definitivamente es la verdad, usan contracciones rápidas como there y refuerzan las preposiciones con adverbios direccionales. Right. Right there. Right es justo. Right there. También nota que right significa a la derecha también, pero también puedes usar como justo. Right here. Tengo una herida right here, en ese lugar específico. De nuevo, rápidamente, conversación simulada. Contexto, en la oficina un nuevo empleado está buscando urgentemente el cuarto de baño. Haz clic en la pantalla para evolucionar la conversación. Okay. La respuesta de sobrevivir, de nuevo, no es perfecto. Pero si necesitas decir algo, la otra persona va a entenderte. Where bathroom. Es como decir dónde baño. Respuesta over there, por allá. Análisis. El mensaje se entiende por contexto físico. Quizás estás apuntando con el dedo, pero suena brusco. Fachamos la regla de oro. Faltan los verbos de estado. Is para singulares, are para plurales y el artículo the, como el baño en español. Es un poco mejor de decir algo como eso. Excuse me, where is the bathroom? Disculpe, ¿dónde está el baño? Primero, where, enfrente de la pregunta. Is, porque necesito incluir el verbo, pero voy a cambiar el orden para formar preguntas. Where is antes del objeto de referencia. Where is the bathroom? La respuesta, it is next to the elevator. It reemplaza the bathroom, pero puedes usar the bathroom sin problemas. It is, entonces, la preposición next to, al lado de, the elevator. Está al lado del ascensor. Análisis estructural, gramática del libro perfecta. Se respeta la inversión where is, primero con la palabra interrogativa, entonces el verbo, entonces el sujeto, diferente de oraciones afirmativas, y se utiliza una preposición de proximidad exacta, la preposición next to. Es ideal y muy educado. Una respuesta muy nativa, mucha fluidez. Hey, do you know where the restrooms are? Usualmente hay un baño para mujeres, otro para hombres. Esa razón para restrooms. Pero realmente puedes decir restroom, todo bien. Restroom es un poco más educado que bathroom, pero no es tan importante. Yeah, they're right behind you.
There es la forma abreviada de they are. They're right behind you. ¿Qué es they? They es los baños. Sí, están justo detrás de ti. Análisis. Los nativos en la calle prefieren plurales, al menos para restrooms, pero también se depende de la persona. Probablemente es un poco más común de referir a restrooms, pero no es una gran cosa. Los nativos usan contracciones rápidas, definitivamente la verdad, y refuerzan las preposiciones con adverbios direccionales. Right es como justo. Right here. Justo aquí. They're right behind you. Yep. Justo detrás de ti. Ok, muy bien. Otra conversación simulada. El contexto. Caos en casa. Acabas de perder tus llaves, llegas tarde y la tensión aumenta. Así que en la pantalla para analizar el progreso y ver cómo el nivel nativo anida múltiples preposiciones para dar una precisión extrema. Primero, la respuesta básica. Lo suficiente para sobrevivir, pero no es perfecto. Pero si necesitas decir algo, la otra persona va a entenderte. Where keys? ¿Dónde llaves? Respuesta, table, mesa. De nuevo, no es perfecto, pero al menos estás usando la palabra interrogativa y el nombre correcto del objeto, where keys, muy similar a dónde llaves. No es perfecto, pero probablemente vas a entender la otra persona. Análisis crítico, aunque el pánico a veces nos hace hablar así, ¿sí? Esta estructura está completamente rota. Es bastante rota, sí. Faltan los conectores, los artículos y el verbo principal. Nota, where keys funciona, pero no es correcto. Es mejor de decir algo como where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Nota que voy a empezar con la palabra interrogativa where. También, porque es una pregunta, el verbo antes del sujeto, where are, en lugar de my keys are there, que es afirmativo. Voy a empezar con la palabra interrogativa, entonces el verbo inmediatamente después, y porque el sujeto es plural, my keys, voy a usar are porque keys es plural. También nota el pronombre my. My siempre es my. No importa si keys es plural o key es singular, todavía es my. Nunca es my's keys. Siempre my. Y una respuesta, they are on the table. Están sobre la mesa. On, porque las llaves están tocando la mesa. La mesa es una superficie. Análisis estructural, excelente. Reconoce que keys es plural usando where are, porque keys es plural. También voy a empezar con la palabra interrogativa. La respuesta sustituye correctamente el sujeto plural con el pronombre they. They are. Pero si quiero decir the keys are on the table, todo bien. No hay problema. Ningún problema. They are o my keys are, los dos funcionan. ¿Ok? Y una respuesta más nativa. La respuesta anterior funciona todo bien, es perfecto. No necesitas añadir más si no quieres. ¿Ok? Pero si quieres añadir más, intenta algo como eso. I can't find my keys. Are they in the living room? No encuentro mis llaves. ¿Están en la sala? También nota, porque en inglés el presente simple, el tiempo presente es mucho más limitado que en español. Es mucho más natural de usar can't. No puedes decir I know find. I know find no es una oración válida. Es la razón que estoy traduciendo a no encuentro en lugar de no puedo encontrar. Porque necesito usar can't en inglés, pero en español tiene más sentido de usar el tiempo presente sin problemas. Nota esta razón que la traducción es un poco diferente. I can't find. Can't, otra contracción. La forma abreviada es cannot. Pero es mucho más común de usar la contracción can't en inglés. I can't find my keys. Are they in the living room? ¿Están en la sala? El verbo antes del sujeto, porque es una pregunta. They are in the living room. Es una oración afirmativa, ¿ok? Estoy diciendo sí, es el lugar. Pero para formar una pregunta,
quiero invertir el sujeto y el verbo. Are they? Simplemente estoy formando una pregunta de sí o no, yes or no. No necesito usar la palabra where. Where para pedir el lugar o la ubicación. Are si la pregunta es simplemente una pregunta de sí o no. Are they in the living room? Y una respuesta. No, they're under that magazine on the counter. No, están debajo de esa revista en la encimera. De nuevo, nota la contracción. They're en lugar de they are. Pero they are funciona también. Pero si quieres abreviar un poco, puedes formar la contracción there. No, they're under that magazine. That. Esa revista. De nuevo, on, porque la encimera es una superficie y las llaves están tocando la superficie. On the counter. En la encimera. Análisis fluido, magia pura. Fíjate cómo el nativo encadena dos preposiciones, under y on, en la misma oración para crear un mapa tridimensional súper preciso. No es tan complicado, suena un poco más complicado que lo es. Pero sí, nota, under, una preposición debajo de, on, otra preposición en o sobre. Otro ejercicio, una historia. The stolen painting. Stolen painting. Steal es robar. Painting, pintura. Esta pequeña historia concentra casi todas las reglas que hemos estudiado hoy. Intenta leerla en voz alta y visualizar la escena física. Fíjate en cómo las palabras resaltadas guían la acción del detective. Yo tengo una historia en inglés y español. Primero voy a leer en inglés. Bastante lento, bastante curiosamente. Entonces voy a mostrarte la traducción en español y podemos traducir. Entonces voy a leer en inglés otra vez, pero en un ritmo más rápido y más natural. ¿Ok? Y de nuevo presta atención primero de las preposiciones in, under, on. También there para hablar de existencia. Y nota que en lugar de I para objetos singulares y plurales, en inglés necesito cambiar entre there is y there are. Depende en el sujeto y si es singular o plural. Y también nota where, una palabra interrogativa para pedir la ubicación. Ok, listo. Detective Smith is in the museum. He is looking for a famous painting. There is a clue on the floor. The clue is a small key. Wait, says Smith. The vault is under the museum. But where is the secret door? He looks behind the statue. There are footprints next to the wall. Ok, muy bien. Tu nota. In, piensa de 3 dimensiones para preposición in como adentro del edificio, redondeado por las límites y las paredes. Diferente de on para superficies. On, porque el piso es una superficie de 2 dimensiones, como on the table, on. Under significa debajo de. Under the museum, otro nivel debajo. Behind, como detrás. Behind, como la mano está detrás de la pantalla. Behind. Next to, como al lado de. Next to. También nota there is, porque clue o pista es singular. Pero ahora there are, porque footprints es plural. ¿Ok? So no puedo usar I como en español. Necesito cambiar, depende en el sujeto. También nota where is para formar preguntas. Quiero invertir el orden. So en lugar de the secret door is para formar una pregunta, el verbo is antes del objeto. También nota para formar preguntas en inglés.
siempre quiero empezar con una palabra interrogativa. En este caso, where como dónde. Ahora la traducción en español. Traducción y análisis. ¿Listo? El Detective Smith está en el museo. Detective Smith está adentro de las paredes del museo. Adentro del edificio. Él está buscando una pintura famosa. He is looking for, en inglés necesito incluir for. He is looking for a famous painting. Famous antes de pintura en inglés. Hay una pista, pero en inglés, porque pista es singular, quiero decir there is a clue en el piso o sobre la superficie del piso. On the floor. There is a clue on the floor. La pista es una llave pequeña. The clue is a small key. Espera, dice Smith. Wait, says Smith. La bóveda está debajo del museo. The vault is under the museum. Pero, ¿dónde está la puerta secreta? But, where is the secret door? Mira detrás de la estatua. Detrás de, behind. He looks behind the statue. Hay huellas al lado de la pared. There are footprints next to the wall. Al lado de, to the side of. En inglés es más común de decir next to. Una vez más en inglés, pero en un ritmo más natural, más rápido. ¿Listo? Detective Smith is in the museum. He is looking for a famous painting. There is a clue on the floor. The clue is a small key. Wait, says Smith. The vault is under the museum. But where is the secret door? He looks behind the statue. There are footprints next to the wall. Ok, ahora otra historia. The new apartment. Nuevo departamento. Mudarse a un nuevo departamento requiere alta precisión espacial para ordenar las muebles. Identifica cómo Sara y su amiga usan contracciones y preposiciones para construir su sala. De nuevo, fíjate en las preposiciones y también el uso de la palabra interrogativa where y también las contracciones. It's en lugar de it is. De nuevo, voy a leer 2 veces en inglés y una vez en español. Voy a leer en inglés muy lento. Entonces voy a mostrarte la traducción en español. Entonces voy a leer otra vez en inglés, pero en un ritmo más rápido, más fluido. Ok, primera vez. Muy curiosamente. ¿Listo? Sarah is moving today. Her boxes are in the living room. Okay, where is the TV? She asks. Her friend points. It is in front of the window. And the sofa is between the lamps. Sarah smiles. Is there a good pizza place near here? I'm starving. Otra contracción. I'm en lugar de I am starving. Nota las preposiciones. In cuando estás adentro de límites o un espacio tridimensional. También where para formar una pregunta y para pedir ubicación. En preguntas, el verbo antes del sujeto is antes de the TV. The TV is there. ¿Ok? La tele está por allá. Para formar una pregunta, en lugar de the TV is, voy a decir is the TV. La contracción it's en lugar de it is. Otra frase preposicional. In front of, adelante de. Between, entre dos cosas. Para expresar existencia, puedo usar there como hay en español. Pero nota en inglés, necesito cambiar entre there is o there are, depende en el sujeto. There is o is there para sujetos singulares. Are there para sujetos plurales. Porque es una pregunta, voy a empezar con el verbo antes del sujeto. There is, afirmativo, is there, una pregunta. También near significa cerca.
Ahora la traducción. ¿Ok? ¿Listo? Sara se está mudando hoy. Sarah is moving today. Sus cajas están en la sala de estar. En como adentro de la sala. Adentro de. In. Bien, ¿dónde está la televisión? Pregunta ella. Good. Where is the television? She asks. Su amigo señala. Está delante de la ventana. Nota, delante de significa bloqueando visualmente la ventana. Como la mano está delante de la pantalla. Behind. Y el sofá está entre las lámparas. Entre como between dos cosas. Entre en el medio de las lámparas. And the sofa is between the lamps. Sarah sonríe. Sarah smiles. Hay una buena pizzería cerca de aquí. En inglés, I is there cuando el objeto es singular. En este caso, pizzería es singular, así que voy a usar is there. Is there a good pizza place near here? Me muero de hambre. I'm dying of hunger. O la traducción, I'm starving. I'm starving. También, I'm dying of hunger. Es una frase en inglés también. So, si es más natural de traducir palabra por palabra, I'm dying of hunger funciona también. Pero starving también es una palabra más fuerte. Ahora, otra vez en inglés, pero en un ritmo más rápido, más fluido. So, ahora que sabemos las palabras y las estructuras, intenta de identificar las palabras cuando estoy hablando en un ritmo más rápido. ¿Listo? Sarah is moving today. Her boxes are in the living room. Okay, where is the TV? She asks. Her friend points. It's in front of the window. And the sofa is between the lamps. Sarah smiles. Is there a good pizza place near here? I'm starving. Muy bien, muy bien. Ahora, unos ejercicios. Ordena las palabras. Tu cerebro debe acostumbrarse a la fórmula sujeto, verbo, preposición y lugar, y su versión inversa para preguntas. Tómate tu tiempo, reconstruye la estructura en tu mente y haz clic para verificar. Intenta de formar una oración válida o una pregunta válida de las palabras. Las palabras son the desk is on the laptop. Muy bien. La fórmula sujeto, verbo, preposición y lugar. En este caso, el sujeto es the laptop. The laptop. Verbo. Verbo es is, una forma del verbo be, ser o estar. The laptop is. Entonces, la preposición on, como sobre la mesa, está tocando el escritorio. Sobre el escritorio. The laptop is on. Y sí. Lugar o punto de referencia, the desk. The laptop is on the desk. Muy bien. La laptop está sobre el escritorio. The laptop is on the desk. Muy bien y muy rápido. Quizás necesito hablar más rápido. ¿Ok? Otro ejercicio. Las palabras son are, where, choose, my. Nota en una pregunta. Hay unas cosas que necesitas recordar. Primero, que necesitas empezar con la palabra interrogativa. En este caso, la palabra interrogativa es where. También recuerda de invertir el orden del sujeto y verbo. ¿Ok? So, en lugar de the laptop is, quiero decir is the laptop on the desk. Por ejemplo, de formar una pregunta. Muy bien. Otra vez voy a empezar con la palabra interrogativa where. Entonces, el verbo antes del sujeto. So, en lugar de my shoes are there, mis zapatos están por aquí, quiero decir where are y el objeto my shoes. También nota que no necesito añadir nada a my. Sí, shoes es plural, pero todavía puedo usar my. My shoe o my shoes, nunca my's shoes. Y sí, la varita, gracias, es nuevo. Sí, la pregunta, where are my shoes? Muy bien, ¿dónde están mis zapatos? Otro ejercicio, ahora cambia a pregunta.
cambia a pregunta. So, primero, una oración afirmativa. The keys are in the car. Piensa de una pregunta con la palabra where. La palabra where. Y estoy intentando de formar una pregunta. So, estoy preguntando, mi amigo, ¿dónde están mis llaves? So, puedes intentar de traducir. Y también puedes traducir literalmente desde español. ¿Dónde están mis llaves? Muy bien, exacto. So, primero, para pedir ubicación, puedo usar la palabra where como dónde, where. También nota en la oración afirmativa, the keys are in the car. Nota que are es después del sujeto, pero en una pregunta, el verbo antes del sujeto. So, where are the keys o my keys? Muy bien. Where are my keys? La estructura es muy similar a la pregunta anterior. Cruce de to be y where. Where are the keys? Oh, yeah. My keys. Todo bien, claro. Where are the keys? Where are my keys? Los dos funcionan. ¿Dónde están las llaves? Muy bien. Más de esta forma. Cambia a. Transforma las siguientes oraciones según la instrucción en tu cabeza. Haz clic en la pantalla para revelar la respuesta y el razonamiento paso a paso. Cambia a plural. La oración base. There is a book on the table. Cambia a plural. So, ¿qué necesito cambiar para formar una oración plural? No necesito cambiar mucho. Probablemente tú sabes la respuesta. So, primero, nota en español, puedo usar I para objetos singulares o plurales. Por ejemplo, there is a dog. Hay un perro. O hay dos perros. There are two dogs. So, hay un perro o hay dos perros. Puedo usar I en las dos situaciones. En inglés decido cambiar, depende en el sujeto. Buen uso de some. Solo problema es que recuerda de cambiar el verbo. Is cuando el sujeto es singular. Are cuando el sujeto es plural. Similar a las personas. He is happy. Él está feliz. They are happy. Ellos están felices. So, quiero cambiar is a are, ¿ok? También no necesito incluir el artículo cuando el objeto es plural. Y necesito añadir una S para hacer plural el libro. There are books, pero nota, some definitivamente funciona. There are some books on the table. Todo bien. Perfecto. There are books, or there are some books, o there are 3 books on the table. Hay libros, hay algunos libros, hay 3 libros en la mesa. Explicación, cambiamos is por are porque hablamos de múltiples cosas. Eliminamos el artículo a, que significa uno, y pluralizamos la palabra book a books. There are books on the table. Muy bien. Ok, resumen de la masterclass. 1. Las preposiciones crean un mapa verbal y estructural esencial para ubicar objetos sin ambigüedad en el inglés. Ambigüedad. 2. La matriz espacial domina in para 3 dimensiones y contención o adentro de contenedores. In, on, cuando hay 2 dimensiones o tocando una superficie. ¿Ok? On the table. So, estoy en la habitación. La varita está en o sobre la mesa. On the table. Y finalmente, at para un punto. Una dimensión, puntos exactos de GPS. At. So, un ejemplo. Piensa in más grande, menos específico, como in England, en Inglaterra. In, muy grande, hay fronteras, espacio grande con límites. In el país. In the country. On the street. On the street. So, en Inglaterra,
en la calle, pero en inglés, in England, on the street, at the store. At un punto específico. So, en español, en Inglaterra, en la calle, en la tienda. En inglés, in England, on the street, at the store. So, ese es el significado de puntos exactos de GPS. 3. Prohibido omitir. Nunca traduzcas los vacíos del español. El inglés exige imperativamente el verbo is, are como motor de existencia. So, en español es muy común de omitir el sujeto. En inglés es más importante de incluir el sujeto. 4. Para preguntar, usa la regla de la inversión. Where is the book? En lugar de the book is there. So, en español solo necesitas cambiar el tono. Las palabras son las mismas. En inglés necesitas invertir el orden. There is a book. Hay un libro. Para formar una pregunta, is there a book? There is, afirmativo. Is there, pregunta. En la calle usa contracciones. So, nota, cuando is es el verbo principal, puedes combinar is con la palabra anterior. So, nota where's, vas a oír where's en lugar de where is con frecuencia. También isn't, la forma larga es is not, pero también puedes combinar para formar la contracción isn't. Similarmente, aren't en lugar de are not. Nota, are not, is not. Funcionan, por supuesto, pero es más común de usar las contracciones. Si eres principiante, no hay problema, o ningún problema. Puedes usar la forma larga, pero cuando estás escuchando, observa que con frecuencia vas a oír la contracción. Ok, buen punto, Rojita. Sí, definitivamente. So, la diferencia es muy sutil. So, in the store significa adentro de la tienda. En la misma manera que estoy, I'm in my room, en mi habitación. Si quiero usar store como un destino o punto específico, puedo decir at the store. So, piensa de at para una dirección específica o un destino. También puedes usar in si estás refiriendo que estás adentro del edificio. También es muy similar de school, I'm in the school. Significa que estoy adentro de la escuela. Piensa de at the school. Si estoy hablando con mi amigo y quiero encontrar a mi amigo y el destino es la escuela, puedo decir I'm at the school. Si estoy en un aula y en clase, puedo decir I'm in the school or in school. So, a veces puedes usar los dos. Nota, hay una diferencia muy sutil, pero a veces es un poco flexible. Pero sí, so, in the store significa que estás adentro de las paredes de la tienda. At, como es el destino o es el punto específico. Exacto, yes. Parada afuera de la tienda. Exactly. Ok, 5. Rompe el molde del I usando la precisión numérica del inglés. There is, singular, frente a there are, plural. Ok, pretty good. Preguntas. Muy bien.